Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su asistencia a este webinar desde la seccional suroccidente. Yo soy experta seccional. Gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología y, por supuesto, a nuestros participantes, a nuestro conferencista y a nuestros patrocinadores, Pfizer. Listo. Muy buenas noches a todos por acompañarnos a esta hora de la noche en esta actividad académica. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología, muchas gracias a la doctora Luz Clemencia Zárate, que está impulsando estas actividades académicas desde la seccional Valle. Hoy tenemos un invitado muy especial. El invitado es el doctor Nelson Murillo. Nelson es médico internista de la Universidad CES en convenio con Fundación Valle del Lili, cardiólogo de la Universidad del Valle en convenio con Fundación Valle del Lili, un diplomado en lípidos, trabaja actualmente en angiografía de Occidente, en CardioPreven y en SOS con FANDI. Nelson el día de hoy nos va a hablar sobre actualización. Alguien tiene el micrófono abierto allí. Nos va a hablar sobre actualización de lípidos de acuerdo a las guías europeas de cardiología. Nelson, para nosotros es un honor estar con vos el día de hoy y adelante, bienvenido. Bueno, gracias Juan. Vamos a dar inicio con nuestra conferencia. Primero, antes de iniciar, dar muchos agradecimientos a la Sociedad Colombiana de Cardiología y al capítulo por esta deferencia para esta conferencia. Vamos a hablar acerca de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología del 2019 y los apartes importantes de la guía. Pero antes que todo, quisiéramos hacer una pequeña encuesta para evaluarnos en un pretest cómo estamos nosotros respecto a algunos puntos muy importantes y relevantes de la guía. Podemos lanzar la encuesta. Listo, entonces vamos a hacer 5 preguntas. Por favor, cada uno de los dispositivos que ustedes tengan, nos gustaría que respondieran. Al final de la charla vamos a dar una votación y creo que Nelson durante toda la actividad nos va a responder estas preguntas. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál considera es el mejor método de estratificación de riesgo cardiovascular? La clínica del paciente, imágenes, antecedentes, el score ASCVD, Framingham, todas las anteriores. Por favor, respondan esa pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos para la respuesta? 5 minutos para responderles un cuestionario completo. No, primera pregunta. Ok. ¿30 segundos? Sí, 30 segundos. Listo. La segunda pregunta es, ¿con qué frecuencia se deben medir los lípidos? ¿Cada mes? ¿Cada 6 a 12 meses? ¿Cada 6 meses? La demanda. Por favor, voten y respondan. La tercera pregunta es, papel de las técnicas de imagen cardiovascular no invasivas en la evaluación del riesgo cardiovascular total. ¿No sirven? ¿Se deben hacer en todos los pacientes? ¿Siempre en pacientes de alto riesgo para estratificar? ¿En moderado riesgo? La cuarta pregunta es, ¿influencia del estilo de vida en la concentración de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad? Dieta DASH, dieta mediterránea, dieta keto, individualizar. La quinta pregunta es, efectos de las estatinas en prevención primaria y secundaria. Disminuyen riesgo en un 17%, disminuyen el MACE en un 23%, depende de la intensidad, considerar combinación de acuerdo a metas. Por favor, responden y envían el formulario. Doctor Nelson, adelante.
Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Muchas gracias por la asistencia. Veo que hay un nutrido grupo de personas ya considerable en el auditorio y vamos a dar inicio. Esta es una imagen muy linda que tomamos en el Congreso de la Ciudad Europea de Cardiología el año pasado en París, donde se celebró y se dio a conocer esta guía. Entonces quiero ilustrar un caso clínico. Este es un paciente de sexo masculino, hipertenso, no hipertenso, no diabético. Es un paciente de la vida real, un paciente que nos ha llegado en una consulta de las que hacemos. Al parecer tuvo un infarto en el 2006, tuvo un paro torácico, le hacen un cateterismo cardíaco y mostraba una enfermedad de 4 vasos, con lo cual hizo una revascularización de 3 vasos, pero fue incompleta por enfermedad difusa coronaria y enfermedad severa coronaria. Este paciente, esto sucedió en otro país, este paciente se abandonó en el tiempo, tuvo algunos síntomas difusos, dolor en miembros inferiores, algo de claudicación, dolor en el cuello, y tiene historia familiar fuerte. 3 hermanos con enfermedad cardiovascular, el padre falleció a los 49 años e ingresa con los laboratorios a continuación. Tiene un colesterol en la entrada de diciembre del 2012, que fue cuando tuvo uno de los contactos con la entidad a la cual pertenece este paciente, y tenía 403 de colesterol, un LL de 320 y una CPK total de 1556. Este paciente tuvo esta sintomatología, decidió por su propia cuenta suspender la medicación, no volver a tomar ningún medicamento, hasta que lo conocimos nuevamente en agosto del 2019, donde tenía 451, HL41, L de 353 y triglicéridos de 284. En diciembre del 2019, 413 de colesterol, HL38, 375 LDL con 215 de triglicéridos. Y estaba en esta terapia, inició cuando lo conocimos con rosuvastatina, ezetimibe, y posteriormente se inició terapia con inhibidor de PCSK9. Los otros dos espacios están en blanco, dado que el paciente ha tenido un abandono en su terapia. Y este paciente no ha sido muy juicioso y solo hasta junio de este año teníamos pendiente tomar exámenes de este paciente. Entonces, parte de la discusión de lo que vamos a hacer el día de hoy es qué hacer con un paciente tan complejo como esto y qué nos dice la guía respecto a este tipo de situaciones clínicas que vemos en los pacientes. Entonces, vamos a ir revisando el caso como tal. Si es un diagnóstico de trabajo, entonces, de enfermedad coronaria, enfrente de una angina crónica estable, hipercolesterolemia familiar y una miopatía por estatinas en la categoría SRM3, que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué vamos a discutir en la guía? Básicamente lo nuevo y lo más importante de la guía del 2019 y cómo es el papel importante de los lípidos en la modificación del riesgo cardiovascular en todas sus tendencias. Vamos a hablar de prevención, de los objetivos medicamentosos, algo de evidencia y de nivel de PCSK9. Entonces, la evidencia ha demostrado claramente que el evento clave que desencadena la aterogénesis es la retención del colesterol unido a sus lipoproteínas y las apolipoproteínas, que cada vez juega un papel más importante en el diagnóstico del paciente y en el seguimiento a mediano y largo plazo. Tanto la guía americana como la guía europea reconoce que el colesterol de lipoproteínas de baja densidad como objetivo terapéutico primario y hay otros objetivos primarios alternos que llaman ellos. Entonces, no lipoproteína de alta densidad en pacientes o las ApoB en los pacientes, una adiposidad central, hipertrigliceridemia, síndrome metabólico, diabetes, y apoliproteínas como el objetivo terapéutico ideal. Eso es más o menos lo que dice, y en esto es un análisis de la guía que está titulado en la revista Medscape, donde hablan acerca de esta estrategia. Vemos entonces en este gráfico que hay un sinnúmero de variantes, por decirlo, anatómicas de la placa ateromatosa. Esa placa ateromatosa es una placa compleja que inicia con la oxidación del LDL. Este es un gráfico clásico del libro de Brouwer, donde viaja a producir una placa que se disrupciona posteriormente, se fragmenta y produce un corlipídico inflamatorio
que lleva en su progresión a los diferentes tipos de placas ateromatosas con un gran núcleo lipídico y algunos con placa ateroma, de ateroma o la capa delgada, el thin cap ateroma, o un ateroma ya calcificado que expone un core lipídico y en últimas es el que produce el infarto de miocardio y la cascada de plaquetas para la producción del infarto de miocardio. Vemos que hay una cantidad de citoquinas inflamatorias, sustancias que hacen que cada vez que tenemos una placa nos estamos exponiendo o en el crecimiento de la placa o en la producción de la placa nos exponemos a la ruptura de la misma. Ya en cierto momento, las guías de prevención de la American Heart Association el año pasado también hablan acerca de otras intervenciones que tenemos que tener con los pacientes. Y vemos que mediciones de la presión arterial, la actividad física del paciente, el uso de aspirina en pacientes de alto riesgo, no en pacientes convencionales, en paciente diabético, un énfasis muy importante en la dieta, que vamos a hablar de unos puntos respecto a la dieta en esta conferencia, y personalizar la evaluación de riesgo en el paciente y reclasificar de acuerdo a las necesidades del paciente. La guía americana utiliza la SSRI Score y la guía europea utiliza el Score de riesgo como tal. Y estiman la mortalidad. ¿Qué es lo que hacen estas guías? Entonces estiman la mortalidad del paciente en riesgo absoluto a 10 años. Un infarto, o infarto no fatal, o accidente no fatal, en paciente blanco, no hispano o afroamericano entre 40 y 79 años, que es lo que hace la guía americana, sin enfermedad cardiovascular ateromatosa, hipercolesteremia y sin diabetes. Entonces, comenzamos a ver un punto importante aquí. La prevención de la enfermedad cardiovascular recomienda la evaluación de riesgo cardiovascular total. Entonces, hay que evaluar objetivamente a nuestro paciente y hacer una evaluación completa del paciente. Y ya en el paciente en prevención secundaria debe adaptarse al riesgo cardiovascular. Cuanto mayor es el riesgo, más intensa es la medida aplicada. Entonces, eso es de los aforismos importantes de esta guía. Entre más riesgo tiene mi paciente, más estricto es en la meta de trabajo y más estricto en la evaluación del paciente y en la medición del riesgo. Quiere decir esto de que tengo que ser más exigente con mi paciente y por eso las metas de trabajo varían en los pacientes. Si bien es cierto, en este gráfico hablamos de que tenemos un paciente en prevención primaria, esta es la guía americana, la presencia de historia familiar, colesterol elevados como el caso de este paciente, enfermedad metabólica, pero vemos que en muchos pacientes que ya tenemos que comenzar a hacer otro tipo de intervenciones, de acuerdo al grupo de edad del paciente, entre 0 a 19 años, de 20 a 39, 40 a 75, y en pacientes, de acuerdo a la discusión del riesgo o la evaluación del riesgo del paciente, decir si le damos terapia a ese paciente o vigilancia o simplemente nos hacemos lo de la vista gorda con el paciente, como podría ser no una estrategia adecuada. Entonces, en primer lugar, existe un riesgo sustancial de eventos cardiovasculares del paciente que persisten a pesar del uso tanto con estatinas e incluso cuando el LDL es menor a 70. Entonces, vemos que en ese grupo de pacientes hay un riesgo residual importante. Todavía necesitan estrategias para disminuir el LDL de los pacientes y evaluación de efectos adversos y el tratamiento del paciente. Muchos metaanálisis ya han asociado la presencia de la reducción del L en el paciente. Se asocia a una reducción del 22% de eventos vasculares y a una reducción del 10% de la mortalidad de todas las causas. Es decir, bajar el LDL es muy importante. 1 milimol por litro produce estos impactos en el paciente. Muchos estudios han comparado estatinas, otras moléculas en este contexto. Entonces, resumiendo un poco la primera pregunta, el enfoque debe ser individual y práctico para cada perfil del paciente, si tratas con estatinas, PCSK9, y definir una probabilidad de una persona para su evento cardiovascular. Si bien vemos este gráfico, aquí vemos un paciente que tiene un LDL, vemos factores inflamatorios como PCR ultrasensible, triglicéridos y HDL en el paciente. Si iniciamos terapia con estatinas en el paciente, vemos que puede haber un riesgo residual inflamatorio, un riesgo en los triglicéridos o un riesgo residual de triglicéridos. Y eso es parte de lo que queremos enfatizar con nuestros pacientes. Vemos que muchas veces tenemos factores inflamatorios per se que hacen que el paciente tenga factores crónicos que llevan a la producción de enfermedad cardiovascular y otros factores que tienen que ver claramente con la reducción del LDL. Entonces, a veces no podemos ser tan centrados en esto, pero hay otros factores. Y adicionalmente la presencia de triglicéridos elevados en el paciente que hacen que tengamos otra evaluación en esto. Ya lo han dicho algunos estudios.
Vemos desde el estudio del 4S hasta el ASCOT que a pesar del beneficio de la disminución del colesterol en los pacientes con estatinas, permanece entre un 60-80% un riesgo residual en los pacientes. Y esto es parte del ejercicio de esta guía, que tenemos que llevar a nuestros pacientes a una meta adecuada y a un nivel adecuado de LDL. Entonces, vemos que las metas recomendadas para nuestros pacientes son metas muy exigentes. En la guía del 2016 se tenía que en paciente de muy alto riesgo era cercana a 70, pero para esta guía es de 55 miligramos por decilitro. Algunas guías preconizan que debe ser menor a 40, en alto riesgo 70, riesgo moderado 100 y bajo riesgo 115. Entonces lo que tenemos que hacer con nuestro paciente es estratificarlo de alguna manera muy bien. Y vemos que de acuerdo a los metaanálisis y a los estudios clínicos y el impacto de la mortalidad en los pacientes y el riesgo relativo, vemos que los metaanálisis con estatinas de alta intensidad versus estatina estándar muestran que hay una disminución importante del riesgo del paciente de cerca del 29% en ese grupo de pacientes de mortalidad por infarto, muerte y stroke en ese grupo de pacientes. Si comenzamos a adicionar o le adicionamos a las estatinas ezetimibe, ese riesgo o el riesgo relativo también disminuye de forma importante o tiene un impacto importante, no es muy amplio, aquí es el del 6% en este gráfico, y en los estudios del Fourier y Odyssey Outcome, vemos que con terapias con inhibidor de PCSK9, como evolucumab y alirocumab, incrementan la evidencia, la eficacia de la disminución de la terapia con estatinas y terapias adicionales para los pacientes. Vemos que los metales son muy claros. Entonces, el primer aforismo, entre más bajo, mejor. Entonces, nuestro objetivo es disminuir el riesgo del paciente, entre más bajo, mejor el perfil lipídico. Entonces, la reducción consistente, disculpo que la puse en inglés, consistente del LDL reduce el riesgo de eventos cardiovasculares. Y este ocurre en pacientes en máxima dosis de terapia con estatina. Pero hay oportunidad y hay paso para colocar otro tipo de moléculas en pacientes con LDLs no controlados, como el caso de este paciente, o con enfermedades genéticas, o que sugieran remanentes de lipoproteínas o lipoproteína A como parte del espectro terapéutico en el paciente. Vemos que hay un riesgo cardiovascular relativo y absoluto. El riesgo relativo disminuye a medida que disminuye el LDL. Existe un suelo a nivel de la reducción, pero no reduce mucho más allá del riesgo definido del paciente. Y hay una progresión de la enfermedad, y esto tiene que ver con una constante de tiempo con nuestros pacientes. El dejar un paciente con una progresión de su enfermedad o con persistencia de colesterol LDL muy elevado en el paciente hace que tengamos un influjo inflamatorio crónico en el paciente, y eso se traduce en carga de enfermedad y enfermedad reumatosa temprana. Entonces, vemos que adicionar medicamentos como PCSK9 en los pacientes da lugar a niveles más bajos de colesterol en los pacientes y evitamos el influjo crónico del LDL en los pacientes. Pero ¿a quién le evaluamos el riesgo? Entonces, la evaluación del riesgo por guías está recomendada en pacientes mayores de 40 años, aún asintomáticos, sin evidencia de enfermedad cardiovascular o de falla renal, diabetes o hipercolesterolemia familiar. O pacientes donde tenemos ya evidencia de factores modificadores del riesgo cardiovascular, como la condición social, la obesidad central, que es muy inflamatoria, el sedentarismo, el estrés psicosocial, la historia familiar de enfermedad prematura. Y aquí hay un punto muy importante. Muchos pacientes tienen enfermedad cardiovascular prematura, pero a veces no se interrogan de forma adecuada en la consulta y pasamos por altos tipos de manifestaciones. Enfermedad mental, fibrilación auricular, apnea del sueño e hígado graso como factores relacionados a este tipo de evaluación. Entonces, debemos que tener un estándar para la evaluación del paciente. Por eso colocamos cuál es la mejor manera de evaluar el paciente. Una muy buena historia clínica es un factor muy importante en el paciente. Hay cosas tan interesantes como evaluar la disfunción eréctil del paciente, test del paciente si fuma, cuestionarios para enfermedad cardiovascular precoz, abandono del tabaquismo, la presencia de claudicación intermitente, que son situaciones desde el punto de vista de la anamnesis del paciente que a veces pasamos por alto en nuestra evaluación y perdemos el norte con nuestro paciente y obviamente pues, el enfoque de su patología P que no sea el adecuado. La presencia de
de factores tan importantes como la presencia de santomas o xantelamas en los pacientes, la presencia de arco corneal, hepatomegalia, esplenomegalia, la presencia de soplos vasculares también es muy importante. Nuestro paciente debe tener una anamnesis completa y el electrocardiograma, el perfil lipídico completo, un perfil hepático, glicemia, ácido úrico, o sea, todo el perfil metabólico amplio en el paciente debe ser evaluado. Y la dieta del ejercicio del paciente. Y evaluación de enfermedad subclínica, que es un punto muy importante. Colocábamos en una de las preguntas si es importante hacer evaluación de imagen en los pacientes y cada vez mucho más papel más importante la presencia de índice tobillo-brazo en el paciente. Cuando sea menor de 0.9 es un factor para hablar de enfermedad periférica en el paciente. La presencia de Doppler carotido bilateral o presencia de lesiones femorales nos pueden hablar de enfermedad temprana del paciente y pueden ayudarnos a variar un poco el score de riesgo del paciente. Entonces, para decir qué escala utilizamos, recuerden que para Colombia tenemos Framingham Score, modificado para Colombia, y lo puse de manera tentativa todas las anteriores porque utilizando en el escenario donde esté usted. Si usted está en Europa, en Estados Unidos o en Colombia, puede utilizar cualquiera de las guías que sean avaladas para su país y avaladas para su región. Pero la clínica del paciente es muy importante, la anamnesis del paciente es muy importante y la evaluación de enfermedad ateromatosa temprana o de compromiso de órgano blanco temprano es muy importante. Entonces, ¿qué pacientes son de muy alto riesgo? Este grupo de pacientes, paciente que tenga mayor mortalidad mayor al 40% a 10 años, ese paciente tiene enfermedad cardiovascular definida, enfermedad familiar, enfermedad polivascular, eventos recurrentes, comorbilidades y una PCR elevada. Ese es el paciente que tiene muy alto riesgo. Vamos a ver un segundo a la diapositiva anterior. El paciente diabético con daño de órgano blanco, estimación de score mayor a 10 y presencia de enfermedad cardiovascular asociada en el paciente. ¿Qué es importante también recalcar aquí? La presencia de ACVs, pacientes transitorios, enfermedad periférica, pacientes ya revascularizados. Este paciente ya es de riesgo muy alto. Y muchas veces vemos pacientes que llegan a la consulta con clasificaciones inequívocas. Entonces llega el paciente a consulta y tiene análisis de la historia clínica, score de riesgo de tal. ¿Cuál es score de riesgo? Este paciente ya es de riesgo cardiovascular muy alto, riesgo extremo, y este paciente no debería tener esa clasificación per se, porque ya paciente de riesgo muy alto. El paciente con alto riesgo, factores de riesgo aislados muy elevados, colesterol muy elevado, este paciente probablemente en el caso clínico tiene un riesgo muy alto, tiene enfermedad familiar, tiene enfermedad coronaria y ha sido revascularizado. Riesgo alto, colesterol mayor a 310, diabético sin compromiso de órgano blanco, eso tiene que hablarse muy bien, hacerle evaluación de fondo de hoja al paciente, tasa de filtración al paciente y una estimación de riesgo de 5 a 10 en el score de riesgo. Y el paciente con riesgo moderado, paciente diabético, menor de 35 años, tipo 1, menor de 50 años, tipo 2, y enfermedad mayor a 10 años de duración y bajo riesgo, estimación menor a 1. Vemos que ya estratificamos nuestros pacientes. Y una de las cosas importantes que trae esta guía es que muchos pacientes, incluso la semana pasada, no sé, me acuerdo la pasada o la antepasada, en el seminario que se dio de riesgo cardiovascular, se hablaba respecto a la utilidad de hacer evaluación con Doppler de los pacientes. Y en cierto momento, cuando tienes un paciente que tiene enfermedad ateromatosa temprana o tiene un perfil lipídico elevado y uno lo quiere reclasificar, hacer una medición de placa arterial carotídeo femoral como modificador de riesgo en sujetos de riesgo bajo moderado. A manera de ejemplo, paciente joven, 35 años con historia familiar de enfermedad coronaria, con colesterol LDL de 190, sin otros factores. Se inicia manejo con estatinas, no tiene una respuesta adecuada con estatinas y se hace una evaluación del árbol carotidio y se encuentra una placa ateromatosa mayor al 50%. Ese paciente ya cambia su riesgo, modifica el riesgo y por lo tanto tenemos que ser más exigentes con la meta con nuestro paciente. Entonces vemos que hay muchas formas de hacerlo, angiotract coronario, score de calcio, medición de fondo precarotido en el paciente y la utilidad de las pruebas de imagen invasivas para esterilización, especialmente en pacientes con riesgo bajo moderado. Entonces, en el paciente con alto riesgo, respondiendo a la pregunta, en paciente con alto riesgo, no le deberíamos pedir esto, salvo que tengamos que evaluarlo por alguna otra situación o porque encontramos un soplo o porque hay evidencia de claudicación, pero no para efectos clasificatorios. Paciente con riesgo bajo moderado, esta guía dice paciente con riesgo moderado
que usted quiera reclasificar o restratificar, el uso de las imágenes puede ser adecuado. Desde el punto de vista de las metas, entonces vemos que en riesgo muy alto tenemos que ser muy exigentes con las metas de trabajo. ¿Qué sucede? Entonces tenemos otras sustancias importantes. Recuerden que desde el punto de vista fisiopatológico, la placa ateromatosa tiene un fenómeno o se producen varios fenómenos desde el punto de vista de ruptura de la placa. Uno es la ruptura de la placa, la erosión, la fragmentación, la ulceración de la placa. Eso hace que expongamos el core lipídico y produzcamos una placa ateromatosa que expone un trombo luminal y lleva al infarto agudo de miocardio. ¿Y qué hace la ApoB? La ApoB, como en influjo crónico, se queda retenida en la pared arterial, pone en marcha un proceso complejo que conduce a depósitos lipídicos y a la formación de un ateroma. Eso es parte de lo que hace la ApoB, llevar a que tengamos un influjo crónico en la pared de la arteria y esa se puede fragmentar y llevar a otro tipo de fenómenos. Entonces vemos que, ¿qué le sucede al paciente? Esa placa ateromatosa se puede determinar por concentración de LDL, ApoB circulantes. Dice la guía que incluso que uno debería medir ApoB o lipoferinas en los pacientes por lo menos una vez en la vida en pacientes que tienen este tipo de condiciones. Pero en general debemos tener en cuenta que esto es un proceso crónico y hace que se favorezca la retención. Y en otro punto, ¿qué hacen los cambios de estilo de vida en el paciente? ¿Será suficiente solo los cambios de estilo de vida en nuestro paciente? Iniciar la terapia lipídica, ¿cuándo lo debemos hacer y cuáles son sus objetivos? Parte de la pregunta. Entonces ya sabemos que el beneficio clínico de tratamientos con las estatinas reduce el colesterol LDL mediante la reducción de las partículas de colesterol LDL y hace que esto se traduzca, como ejemplo en este caso el estudio GLAGO, donde estudió la estatina más oblocumab, mostró una disminución importante en el contexto de la regresión de la placa ateromatosa. Entonces eso es parte del efecto importante. ¿Se acuerdan de la diapositiva inicial donde mostramos cómo la progresión de la placa ateromatosa en el paciente? Vemos que en este grupo de pacientes la presencia de estatinas más este tipo de moléculas, de PCSK9, vemos que hay una regresión importante con respecto al basal, y eso en los estudios que ya hemos visto, incluso en algunos estudios previos, como el estudio Asteroid, donde se evaluó con rosuvastatina, la regresión de la placa ateromatosa y disminución de la inflamación crónica. Tenemos que medidas importantes. Entonces, en las medidas higiénico-dietéticas del paciente, entonces están basados en toda una serie de ensayos clínicos y prácticamente tenemos unas dianas terapéuticas en nuestro paciente. Como lo veíamos las recomendaciones de la AJA del 2019 también, vemos que no exponerse a tabaco, una dieta saludable en bajo contenido de grasas saturadas y rica en productos integrales, verdura, fruta y pescado. Aquí hablamos de la dieta DASH, de la dieta mediterránea, idealmente la dieta mediterránea de nuestros pacientes, dependiendo de la conformación del paciente, la dieta keto, pero la recomendación es básicamente muy parecida a la dieta mediterránea. La actividad física, 3.5 a 7 horas a la semana, actividad física moderada intensidad, o de 30 a 60 minutos todos los días, de 20 a 25 perímetro de cintura menor de 91 para Colombia menor de 91 y mujeres menor de 85 y un índice de masa corporal entre 20 a 25. A veces esto es un poquito complejo de lograrlo, pero hoy he escuchado un concepto muy interesante respecto al tipo de obesidad, de la clasificación de obesidad, y en el obeso tipo 0 o clasificación 0, que es un paciente obeso que tiene por índice de masa corporal por encima de 25, pero que tiene poca inflamación y no tiene comorbilidades. Y llevar siempre el paciente a un objetivo terapéutico o una reducción de mayor del 50% del valor basal del LDL y tener menos de 55. Y siempre darle una terapia adecuada. En el ApoB, básicamente mantener un objetivo menor de 65-86 miligramos para personas de muy alto riesgo, alto y moderado respectivamente. Recuerden que esto casi no lo medimos nosotros, pero estas son las recomendaciones que probablemente hacia el futuro nos va a orientar respecto al tratamiento de los pacientes. Y una glicosilada normal. Aquí vemos preferiblemente qué tipo de dieta debe tener usted, con cereales, verduras, legumbres. Es muy interesante porque usted puede modificar su dieta de una forma muy adecuada que hace que se mantenga libre de estas patologías y disminuya el riesgo de eso. Entonces, ¿qué hace la pérdida de peso? Tiene efectos sobre concentración de HDL y eso se produce aumento de 0.01 milimol de HDL por cada kilo de peso que se pierde, o 0.08, 0.15 por cada 25 a 30 kilómetros por semana. O sea que esto tiene efecto importante en eso.
Desde el punto de vista de recomendaciones puntuales de la guía. Entonces, prescribir estatinas de alta intensidad hasta la dosis máxima tolerada para lograr el objetivo en cada nivel de riesgo. Es decir, si usted tiene un paciente de bajo riesgo, moderado o alto, siempre hay una meta que seguir, 55, 70, 100, 130, es llevar al paciente a la meta con la dosis máxima tolerada y no disminuirla nunca. Es decir, si son 40 de Rosu o 80 de Torva, siempre queda con la misma dosis permanentemente. Recuerden que las estatinas tienen también efectos pleiotrópicos muy importantes. Si no se alcanza el objetivo, entonces combínelo con ezetimibe y en prevención secundaria añada un inhibidor de PCSK9 en pacientes de muy alto riesgo que no alcanza el objetivo de LDL con la combinación de estatina a dosis máxima tolerada y ezetimibe. En pacientes con hipercolesterolemia familiar o riesgo muy alto que no alcancen el objetivo con la combinación de estatina, se recomienda añadir de entrada un PCSK9 como parte de la terapia. Es decir, este grupo de pacientes, por ejemplo, el caso clínico en mención, es un paciente que probablemente en la estrategia terapéutica desde el inicio, desde el 2012, que se conoció el paciente, obviamente en este tiempo todavía no estaban en circulación los PCSK9, pero un paciente ideal en esa época, pero el paciente se abandonó en el tiempo, pero en la estrategia terapéutica, estatina, ezetimibe, PCSK9 como parte de la. Si el paciente no tiene intolerancia, considere ezetimibe como parte de la combinación y combinación de algunos ácidos grasos biliares, quelantes ácidos biliares, como la recomendación 2B. Aquí vemos la penetrancia de la hipercolesterolemia familiar, no es infrecuente. Recuerden que están los heterocigotos y los homocigotos y debemos clasificar bien nuestro paciente de acuerdo a este tipo de clasificación, que es la guía o la clasificación holandesa, los criterios holandeses para hipercolesterolemia. Entonces, este paciente tenía historia familiar de enfermedad coronaria, un punto, tenía familiar de primer grado con percentiles altos, 2 puntos, enfermedad coronaria prematura, menor de 55 años, 5 puntos, tenía enfermedad vascular periférica prematura, todavía no sabemos, no tenía santomas, no tenía arco corneal, tenía un colesterol LDL entre 251 y 325, 5 puntos, ahí lleva 8 puntos, o sea que posiblemente tiene una mutación funcional para genes que tienen que ver con LDR o PCSK y tiene un diagnóstico posiblemente muy aproximado a una hipercolesterolemia familiar. O sea, este elemento es muy importante porque muchas veces el paciente se nos pasa por delante y vemos que hay niveles también que van entre 155 y 190 que nos aportan poco al porcentaje. Nosotros recientemente publicamos un póster en el Congreso Colombiano de Cardiología sobre la mutación del receptor ABCA1 en pacientes, que es una mutación del HL2 en una paciente con enfermedad coronaria temprana. Entonces, ¿qué hacen las estatinas? Reducen la síntesis de colesterol por un mecanismo de inhibición competitiva de la hidroximetilglutarico y eso produce esa disminución de la concentración, induce un aumento del receptor en la superficie del hepatocito que hace que tengamos un mejor lavado o mejor clivaje de las moléculas de colesterol. Y esa grado de reducción depende de la dosis y varía en las diferentes estatinas. Sabemos que hay estatinas de baja intensidad y de alta intensidad. ¿Y qué es una estatina de alta intensidad? Un régimen de alta intensidad es aquel, como la dosis de estatina promedio, que disminuye un colesterol hasta el 50%, o en intensidad moderada, una dosis esperada, que disminuye entre un 30 a un 50%. Por ejemplo, rosuvastatina 40, atorvastatina 80, se considera de alta intensidad, debería disminuir un 50% de colesterol LDL, y rosu 20, atorva 40, deberían disminuir un 30 a 50%. Y aquí vemos entonces, esta es una de las preguntas. Las estatinas reducen la incidencia de MACE a 5 años en un 23% por cada milimol de reducción de colesterol LDL, independiente del valor inicial del LDL, otras características basales. Es decir, esos son los efectos importantes. Por eso debemos tener estatina a permanencia en los pacientes a dosis adecuada. Repito, porque esto hace que nuestro MACE por cada mol de reducción tenga un impacto importante en el paciente. Aquí lo vemos en este algoritmo. Entonces, estatina de intensidad moderada, un 30%, pero cuando comenzamos a combinar estatinas de alta intensidad más ezetimibe más PCSK9, deberíamos tener un porcentaje de reducción cercano al 85%. Y eso se traduce en porcentaje de reducción de colesterol LDL y en una reducción absoluta o relativa al riesgo basal del paciente con respecto a él. Aquí lo vemos, entonces, ¿cuánto aporta cada una a la disminución de colesterol? La estatina de LDL entre un 25 a 50%,
ezetimibe entre un 18 hasta un 22% en otras series, resinas de intercambio, que es la colestiramina, de un 18%, fibratos 4,8% y PCSK9 de un 50 un 60%. Entonces ya sabemos que es recomendable una estatina de alta intensidad a dosis máxima tolerada en los pacientes. ¿Qué es el algoritmo? Entonces, tengo un paciente al cual le medí colesterol total, es de riesgo bajo moderado, entonces lo seguimos, vemos una consulta del paciente, algunas cosas que modifiquen el riesgo del paciente. Entonces, tengo riesgo moderado, pero el paciente está obeso, tiene apnea del sueño, está hipertenso, entonces hay que reclasificar el paciente, podemos reclasificarlo específicamente y le damos tratamiento farmacológico. Le damos recomendaciones de estilo de vida y definimos nuestro objetivo de tratamiento del paciente. Que el paciente tiene enfermedad cardiovascular o tiene enfermedad coronaria identificada, entonces sea una estatina de alta intensidad, a dosis máxima recomendada o tolerada para alcanzar el objetivo. Entonces aquí es muy importante la tolerancia del paciente, es decir, ¿qué le pasó al paciente con la estatina? No, doctor, que me dolió los músculos. ¿Cuál músculo le dolió? Me dolió la rodilla derecha y me dolió el hombro izquierdo. Eso no es una miopatía por estatina. La miopatía por estatina, recuerden muy bien, su clasificación es la presencia de dolor muscular simétrico, especialmente en la cara anterior de los muslos o en los miembros superiores en la cintura escapular. Listo, ¿alcanzó el objetivo terapéutico? No lo alcanzó. Entonces, perdón, listo. Entonces, hay que dar, si el paciente es de bajo riesgo, seguimiento anual o con mayor frecuencia si está indicado. ¿Cada cuánto debemos evaluar el paciente? Cada de 6 a 12 semanas debemos evaluar el colesterol en el paciente que estamos siguiendo metas. Entonces, la respuesta a la pregunta era de 6 a 12 semanas. Añade ezetimibe, se ha alcanzado el objetivo terapéutico, seguimiento anual o con mayor frecuencia si está indicado. No se alcanzó el objetivo, añada un PCSK9, prevención secundaria en riesgo muy alto, primaria con hipercolesterolemia o con otros factores de riesgo muy alto como falla renal, resurrección miocárdica o diabetes. O consideran hacerlo como prevención primaria en pacientes con riesgo muy alto pero sin hipercolesterolemia familiar. Entonces vemos que de acuerdo a nuestra meta de trabajo, entonces nuestro score de riesgo del paciente, escogimos cualquiera de los scores de riesgo, vemos que en paciente de muy alto riesgo, nuestra meta debe ser menor a 55, alto riesgo 70 miligramos por decilitro, moderado 100 miligramos y bajo riesgo 116 miligramos por decilitro. Esa es nuestra meta de trabajo para los pacientes. Escoja al paciente, diabético joven o paciente joven con diabetes de corta duración, menor de 10 años, es un moderado, pero ese paciente tiene ya más de 10 años, tiene presiones elevadas, disfunción renal temprana o diabetes con compromiso de órgano blanco, es de alto riesgo, y ese paciente ya se infarta, ya tiene falla renal, está en diálisis, ya se operó, tiene una IT, todas esas cosas debemos cambiar. Entonces, ¿qué sería lo último para escoger la terapia? Entonces, evalúa el riesgo cardiovascular del paciente, el riesgo total del paciente, identifica su objetivo de LDL para ese nivel de riesgo, implica al paciente en las decisiones sobre el control de riesgo, entonces métalo a hacer una dieta juiciosa, que de repente cambie de estilo de vida, que haga ejercicio, escoja una estatina a una dosis que pueda ofrecer una reducción, ya sea inhibidor de ezetimibe, perdón, de PCSK9, ezetimibe o estatina asociada a eso. Y evalúe la respuesta al tratamiento. ¿Qué aspectos destacados tenemos entonces de esta guía? De menor es mejor. Entonces, esa es una recomendación importante. Y un enfoque simple que nos permita bajar lipoproteínas de baja densidad a un límite inferior en los pacientes. Grupos de edad importante también, entonces se recomienda el tratamiento con estatinas en adultos mayores con enfermedad cardiovascular, igual que para los jóvenes, y el tratamiento con estatinas en prevención primaria de acuerdo al nivel de riesgo, si menor de 75 años, pero también se puede dar en mayores de 75 años. Hay una revisión reciente de un subgrupo del Odyssey que habla que en pacientes mayores de 75 años hay un beneficio importante en bajarles el nivel de LDL y parece que tenemos un impacto en pacientes un poco mayores de los 75 años. Es parte de la discusión. Y a dosis bajas, si hay afección renal o posibilidad de interacciones terapéuticas. El paciente diabético, es claro que el paciente tiene un nivel de colesterol de acuerdo a la edad de la diabetes, qué tanto tiempo es diabético el paciente, si es menor a 55, si hay factor de compromiso de órgano blanco o muy alto riesgo, y en pacientes diabéticos con riesgo alto se recomienda una meta menor de 70 o tratamiento con estatinas en riesgo muy alto, muy alto. Paciente con stroke, sin lugar a dudas, la terapia debe mantenerse
con estatinas para evitar la recurrencia del riesgo isquémico en el paciente y un tratamiento hipolipemiante intensivo en el paciente. Entonces, todos los estudios han demostrado que el paciente hay una mejoría importante en la reducción absoluta de riesgo de eventos mayores cuando utilizamos terapias con estatinas. Entonces, ya sabemos que reduce la incidencia del MEIS, el estimaje reduce un 24% adicional y eso le ayuda también a la disminución del riesgo de MEIS del paciente, y la reducción relativa al riesgo de MEIS es proporcional a la reducción del LDL en concordancia con lo observado con el LDL. Debemos dar unas evidencias cortas para ir terminando. Entonces, los niveles de PCSK9 como glucomada y glucomada reducen el colesterol LDL en un 60% cuando se adicionan a las estatinas, disminuye el riesgo de mortalidad. En el Fourier hay una reducción relativa al riesgo que fue similar a la de pacientes con y sin diabetes, y esa magnitud fue importante, o esa reducción fue importante en la reducción absoluta a 3 años. Si bien lo conocen ustedes, al principio de este cuento habían 3 actores, glucomab, bococizumab y alirocumab. Pero el bococizumab desapareció porque comenzó a generar reactividad en los pacientes y disminución de la respuesta terapéutica con algo de sensibilidad después de los 2 años de terapia. Entonces se suspendió el estudio ASPIRE 1 y el ASPIRE 2 y quedaron el Fourier y el Odyssey como brazos de trabajo en este grupo de pacientes. ¿Qué es interesante? El estudio Fourier mostró que se hizo en pacientes con historia de enfermedad evidente, con LL mayor a 70, con atorva entre 20 y 80 miligramos, y el endpoint era muerte cardiovascular, hospitalización o revascularización del paciente. Si este paciente en cuestión lo hubiéramos tomado en ese tiempo, el paciente en nuestro caso clínico había sido un candidato ideal para alguna de estas 2 terapias de entrada. Y el Odyssey evaluó de una tendencia de pacientes con enfermedad coronaria en 4,52 semanas, con LL mayor a 70, evaluación de ApoB con respecto al otro, atorva 40-80 y ROSO 20-40, y endpoint de muerte cardiovascular, stroke y angina estable. Un poder del estudio mayor al 90% en su secuencia, y vemos que el impacto de estos 2 estudios en la mortalidad de un año fue muy interesante. Una reducción absoluta del riesgo de mortalidad cardiovascular con los 2 medicamentos, tanto con alirocumab, con evolocumab, en la reducción estándar de mortalidad con los 2 grupos. Entonces, en la historia también ha pasado de que en la progresión de los pacientes con enfermedad cardiovascular y en la reducción absoluta del riesgo, vemos que llevar el paciente a una meta terapéutica más adecuada ha sido muy importante en la generación. ¿Qué pasa con el paciente coronario, como en este contexto? Entonces, pacientes que han sufrido un síndrome coronario tienen un alto riesgo de sufrir otros eventos, y el perfil lipídico debe formar parte de la estrategia integral de riesgo del paciente. Vemos tanto en el estudio Fourier como en el estudio Odyssey, vemos que en los pacientes donde se aplicó estatina alta intensidad, en este grupo de pacientes mostró que hay una disminución importante de la mortalidad. Vemos que en el dato del Odyssey Outcome, como punto final, mantienen la evidencia como parte de este grupo de pacientes en terapia alta con estatinas y ezetimibe en un post-infarto entre 1 a 12 meses, que es una de las cosas interesantes de estudio, en un periodo de seguimiento de 2 a 16 semanas, de alirocumab cada 2 semanas en los pacientes, mostró que había una disminución importante de la mortalidad sostenida en el tiempo en pacientes que tenían colesterol mayor, de LL mayor a 100. Hay un subgrupo pequeño en pacientes con LL menor a 100, donde están cercanos a la meta, pero aparentemente el impacto no es tan importante, pero en pacientes por encima de 100 miligramos hubo un impacto importante en la intención a tratar y en la respuesta terapéutica en pacientes, tanto en mortalidad, en el MEI de los pacientes, infarto no fatal, stroke y angina en el paciente. Entonces, finalmente, ¿qué es la miopatía por estatinas? Entonces vemos que en la categoría del paciente, la miopatía por estatinas es evaluada respecto a la presencia de elevación de CPK en el paciente en la entrada del grupo, en la intolerancia, la mialgia y la miopatía, con elevación consecuente de CPK en el paciente y resolución de síntomas en el paciente, hasta la presencia de necrosis o miositis autoinmune mediada, que es muy rara, donde hay presencia de anticuerpos contra el músculo en el paciente. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los mensajes claves de la guía? Entonces, colesterol y riesgo, todos los estudios prospectivos y ensayos clínicos utilizados del paciente han demostrado que el LL es la clave para la enfermedad cardiovascular. El espectro de las concentraciones se debe considerar cuanto más bajo, mejor, sin límite inferior a menos hasta 1 milimol por litro. Y disminuir el colesterol LDL puede ser beneficioso en pacientes para llevar una concentración en pacientes que están recibiendo hipolipemiante, pero siempre perseguir la meta y alcanzar nuestro tratamiento con lo que tengamos,
con estatina, con ezetimibe, con inhibidor de PCSK9, depende específicamente de la reducción absoluta de riesgo en el paciente. Creo que con esta terminamos, entonces creo, Juan, que podemos terminar aquí para abrir la discusión y las preguntas por parte del panel de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Nelson, muchas gracias por su conferencia. Creo que el paso a seguir es que vamos a valorar las respuestas de las 5 preguntas iniciales y luego tengo algunas preguntas que me han llegado ya. Ok. Adelante, Nelson. Bueno, entonces, ¿cuál se considera la mejor método de estratificación de riesgo cardiovascular? Entonces, vemos que clínica del paciente, imágenes, los antecedentes del paciente. Entonces, en teoría, todas las anteriores, porque lo que comentábamos en el estándar de oro de los pacientes, tenemos que tener una muy buena historia clínica. Nada sería la evaluación de riesgo del paciente sin tener una adecuada historia clínica. Las imágenes juegan un papel importante en pacientes en riesgo moderado para restratificación o riesgo bajo para restratificación. La historia familiar del paciente, como veíamos en el caso clínico anterior, el uso o la presencia de enfermedad coronaria familiar es muy importante, pero sin lugar a duda el poder de tener scores de riesgo validados y adecuadamente hechos, como el ACCB para los americanos, el score para los europeos y nuestra variante para Colombia, que es el Framingham para nosotros, Framingham ajustado para Colombia. Entonces, en general, todos cumplen un papel importante. El mejor método es hacer todo lo que hay que hacer para hacer una evaluación cardiovascular total del paciente, Juan. Nelson, dentro de las preguntas, hay 3 personas que me repitieron la pregunta. Te dicen lo siguiente, es una pregunta que te hacen directamente. ¿Cuál es el score de riesgo que utilizasen los pacientes del día a día, sabiendo que en Colombia hay una cohorte de validación para Framingham modificado por 0.75, Ajá. para PROCAM también con un ajuste, Sí. existe el score de la Organización Mundial de la Salud? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, primera. ¿utilizarías el ASCB Risk Score en tu consultorio o el score europeo en tu consultorio? Mira, lo que antiguamente hacíamos era que cuando comenzó a entrar el boom del ACCB Risk Score, en la consulta lo utilizábamos con mucha frecuencia en los pacientes. Pero comenzamos a ver que el ACCB Risk Score y el score de riesgo, validado para los europeos, producen cerca de 4 puntos o por encima de 4 puntos el riesgo o sobreestiman el riesgo del paciente. Entonces, lo que tenemos que hacer es validar nuestra escala para Colombia, hacer Framingham para Colombia en nuestros pacientes y poderlo utilizar. Afortunadamente, casi que el 90% de nuestros pacientes llegan a la consulta de nosotros, ya vienen ya con enfermedad cardiovascular, muchos pacientes ya tienen su patología muy definida y probablemente lo tenemos que utilizar poco, pero en el día a día utilizaría Framingham en los pacientes para nosotros, para ajuste real de nosotros, de nuestra población y data de nuestra población. Y tuvimos, como te digo, en ese boom que hubo del ACCB en los pacientes, pues se vio que se utilizaba de una forma inadecuada y probablemente nos sobreestimaba el riesgo de los pacientes cerca de 4.5 veces el riesgo por encima de lo real para el paciente. ¿Qué hace eso? Eso incluso fue en editorial de una revista, de un artículo, la revista española de cardiología, donde se hacía la revisión de la comparación de las escalas de riesgo y se dijo que producía cerca de 4.5 veces incremento de la probabilidad de riesgo en el paciente, haciendo que se tomaran estrategias no adecuadas en los pacientes y se tomaran conductas no adecuadas en los pacientes. Entonces, yo creo que esa es como más o menos la respuesta. Perfecto. Pasamos a la segunda pregunta. Bueno, ¿con qué frecuencia se miden los lípidos? Entonces ya tenemos claridad en que los pacientes se deben evaluar entre 6 a 12 semanas para hacer evaluación del paciente. Pero si el paciente es de bajo riesgo y no tiene ningún tipo de comorbilidad, al año en el paciente. ¿Qué vemos usualmente en las consultas? El paciente no tiene riesgo, tiene un perfil lipídico normal, el paciente está en la meta, no es hipertenso, no es diabético, tiene perfil lipídico cada mes. Entonces, lo real es que deberíamos hacer validaciones cada 6 a 12 semanas en los pacientes para hacer un adecuado control y seguimiento y establecer la estrategia de manejo en el paciente en ese contexto. No colocamos aquí en la gráfica la valoración de pruebas de transaminasas en los pacientes o pruebas de seca en el paciente. La guía dice que por lo menos una vez
al inicio de la terapia para hablar de tolerancia, pero no es condición sine qua non que tengamos que medirle cada vez que vemos al paciente pruebas hepáticas y todas estas cosas al paciente en ese contexto, ni CPKPs al paciente con mucha frecuencia. En cuanto a esa pregunta, me hacen una pregunta y es, paciente post-síndrome coronario agudo, ¿al cuánto tiempo le haces el primer perfil lipídico? ¿Intrahospitalario antes del egreso, Ah, a las 2 semanas o a las 4 semanas o a las 6 semanas? bueno, eso es una pregunta muy interesante, porque en el paciente con síndrome coronario agudo, independiente del perfil lipídico, debe tener estatina, ¿verdad? Ese paciente, lo que vamos a percibir es la meta. Usted puede hacerlo intrahospitalario, pero recuerden que hay factores inflamatorios y el estrés metabólico del paciente puede darte un perfil lipídico alterado, pero a las 4 semanas estaría más que bien hacerle un perfil lipídico a ese paciente y poder evaluar la meta de seguimiento. Pero ese paciente, usted le da estatina intrahospitalaria, ¿para qué? Para permitirle disminuir la carga inflamatoria, la placa ateromatosa y estabilización de la placa. Se recuerda muy bien el gráfico donde hablaba de la regresión de la placa ateromatosa. Parte del objetivo terapéutico de darle estatina al paciente en su hospitalización es ese, darle estatina para disminución de la inflamación de la placa ateromatosa y bajar todos los procesos inflamatorios relacionados a ella. Y eso obviamente lo podemos ver en un periodo de tiempo un poco más corto. Y si está hospitalario no tendría ningún problema, pero más o menos serían 4 semanas. Tercera pregunta, Nelson, del panel de preguntas. ¿Sí? Las respuestas del auditorio. Entonces, papel de las técnicas de imagen cardiovascular, no invasiva en el riesgo cardiovascular total. Bueno, esto cayeron casi todos en la cáscara, ¿no? ¿Ya? Porque lo que dice la guía es en paciente de riesgo bajo moderado, más específicamente riesgo moderado. Entonces tenemos un paciente, por ejemplo, paciente mujer, 55 años, que se queja de dolor precordial con frecuencia, usted tiene un perfil lipídico entre 130 y 150, la paciente es persistente, le puede ser un calcio coronario, o en un paciente que tiene elevación del LDL en un rango no muy elevado, 150, 160, que está un poco por debajo de la mitad, pero tiene historia familiar fuerte de enfermedad cardiovascular. Le hacemos, o se queja de claudicación. Tengo un paciente así, se queja de claudicación, veníamos con una terapia muy suave, dieta, ejercicio, una estatina de moderada potencia, y tiene placas ateromatosas carotídeas y tiene enfermedad ateromatosa periférica. Entonces, el paciente de moderado riesgo, para reestratificación del riesgo, es muy importante eso porque nos varía el nivel de impacto de la evaluación del colesterol en el paciente y nos evalúa la meta de trabajo en ese paciente. Algo importante en esa pregunta es que si estamos valorando el paciente en prevención primaria para definir el utilizo de no estatinas, de acuerdo a ese documento del año pasado, está el doctor Valentín Fuster. Hay que decir que todo paciente entre 40 y 75 años, que no sea diabético, y que ellos le aplican el ACV Risk Score y me dan riesgo intermedio, quiere decir de 7.5% o más, ¿sí? Y el paciente puede tener otros factores de riesgo cardiovascular. O tabaquista. Dan la recomendación de realizar el score de calcio. Y de acuerdo al valor del score de calcio, redefinir si el paciente va para estatinas en prevención primaria. Entonces el mensaje es que durante mucho tiempo hicimos una estatinización de los pacientes y creo que hoy en día el gran reto es cuándo utilizamos las estatinas en prevención primaria. Y creo que el buen clínico tiene que ser muy juicioso a la hora de definir qué paciente verdaderamente debe ir a estatinas en prevención primaria. O sea, lo más fácil es formular. Exacto, eso es lo más fácil. Lo más difícil es no formular y cuando se va a formular que esté muy indicado y muy guiado por la evidencia. La cuarta pregunta, Nelson. ¿Estilo de vida? ¿Sí? Entonces, influencia el estilo de vida en la concentración de colesterol unido a la lipoproteína de alta densidad. Entonces, vemos que las dietas más recomendadas es la dieta mediterránea, ¿ya? Igual individualizar nuestro paciente, pero obviamente si es un paciente diabético, hipertenso, es una combinación de muchas, pero realmente el impacto importante es una dieta, lo que llamamos el plato cardiosaludable, que es una recomendación importante, más verdura,
si va a comer carne o pescado sin grasa, no frito, sin cueros, eso es lo importante. Y tener un poco de frutos secos en la dieta, almendras específicamente, como parte de la dieta. Entonces, la recomendación es que en principio individualizar mucho, pero la preferible es hacer dieta mediterránea con los pacientes en esta forma importante. Aquí en la dieta mediterránea a la gente le gusta, y es una pregunta muy frecuente respecto al alcohol. No es una recomendación frecuente, pero en este tipo de dieta, pues muchos pacientes toman vino tinto como parte de la recomendación, pero personalmente yo no lo hago específicamente con mis pacientes, dado que darle permiso al paciente para que consuma licor de forma libre puede ser contraproducente con otras patologías, frente a hipertensión, fibrilación auricular, falla cardíaca y todo este cuento pues, en los pacientes. Aquí tengo una pregunta antes de pasar a la quinta, y esa pregunta tiene dos brazos. Primero es, ¿qué piensas de las estatinas en prevención primaria en el adulto mayor de 75 años? La segunda, ¿qué dosis de estatinas se deben utilizar en prevención secundaria en los pacientes adultos mayores de 75 años? Y definir qué vamos con estatinas. Ok. Prevención primaria en pacientes de 75 años. No hay mucha data respecto a hacer prevención primaria en ese grupo de pacientes. Realmente no tendría indicación que usted a los 80, 90 años le esté dando estatina al paciente porque tiene un LL un poco elevado. Entonces no tendría sentido en prevención primaria. En prevención secundaria, incluso ahí está en la recomendación, daríamos estatinas al paciente como parte de prevención secundaria, salvo que el paciente tenga adicionalmente enfermedad cardiovascular, enfermedad claramente demostrada, y hay una revisión, no la puse ahí en la presentación, una revisión reciente sobre un subbrazo del estudio de análisis del Odyssey Outcome, donde muestran que los pacientes con enfermedad cardiovascular y en los cuales se dio estatinas y se dio inhibidor de PCSK9 hubo mejor respuesta, y depende también de la edad de los pacientes, entre más viejos también tenían una buena respuesta, o sea que en grupo en secundaria teníamos dosis adecuadas y dosis indicadas, 80, 40 de ROSU, 80 de atorno del paciente, porque aquí el objetivo es llegar a la meta en el paciente. Algo adicional es que en los adultos mayores de 75 años, prevención secundaria, pues debemos estar con estatinas con intensidad moderada, ¿no? Sí. Es como un mensaje que debemos dejar, y que siempre tenemos que, como todo en medicina, interactuar muy bien con el paciente e informar muy bien sobre la terapia que estamos utilizando, los pros y los contras, ¿no? Sí, mira, Juanca, hay una cosa muy interesante y quiero resaltar mucho el papel que hacen a veces muchos de los geriatras, porque muchos de nuestros pacientes adultos mayores por encima de 75 años son adultos que tienen polifarmacia, y parte del ejercicio es poder construir por decir, una adecuada formulación en nuestros pacientes que nos permita tener las menos interacciones medicamentosas y que le ayuden a nuestros abuelos a tener una adecuada herencia, que tengan un buen control de sus comorbilidades, pero con pocos efectos adversos, que es parte y un poco de muchas píldoras que a veces no necesitan nuestros pacientes. Es una cosa interesante. Aquí hay una pregunta del doctor Omar Alonso Ruiz, dice, buenas noches, gracias por la invitación. El Colrix, esta es una pregunta para Nelson, Luz Clemencia y para Juan David. El Colrix score de la Sociedad de Cardiología, el Framingham con edad vascular y el estudio basado en no HDL pueden ser útiles para nosotros en la valoración del riesgo cardiovascular. El score europeo tiene aún diferencias para países de alto y bajo riesgo. Sí. El ACVD no incluye población latina. Sí. ¿Cuál es la opinión de los tres primeros? Score, gracias. Esa es la pregunta del doctor Omar Alonso Ruiz, que creo que iba en la pregunta inicial. Sí, en la pregunta inicial, sí. Realmente, evaluar nuestros pacientes de acuerdo a nuestra data y a nuestra aproximación clínica de lo que dice Framingham, dice Score, dado para Colombia. Dado que el score, si tú miras en el score de los europeos, también hay un subanálisis que muestra que dependiendo del país donde tú eres, si es de Bulgaria, si es de Rumania, si es de Hungría, si es de Alemania, hay una adaptación para cada uno de ellos que es
para cada una de sus conformaciones fenotípicas, por decirlo de una manera. Y en el paciente americano, que es un paciente más obeso, con un tipo de dieta diferente, con características fenotípicas diferentes, el tipo de el ACE score no incluye ni hispanos no incluye, entonces no estamos metidos en esa data clínica de ellos. Entonces, yo te complemento ahí para el doctor Omar Alonso Ruiz. Esa es la gran discusión que hemos tenido Sí, acá en siempre. Colombia. ¿Cuál es el score para calcular el riesgo cardiovascular global? Sabiendo que nosotros tenemos algunas validaciones en publicaciones que hemos visto en los últimos 7 años, que han estado publicadas en la Revista Colombiana de Cardiología. Es el Framingham modificado por 0.75, Y el PROCAM. que tiene algún tipo de ajuste también, y la de la Organización Mundial de la Salud. Cuando uno escucha expertos colombianos, la recomendación es utilice la que a usted se le facilite más en el consultorio con el paciente. Ojalá que tenga validación para nuestra población, pero si usted decide utilizar otro score diferente, eh, pues está libre de hacerlo. Sí. Importante que el score, o sea, el europeo, definitivamente, pese a que tiene una población nórdica y sureña, llamémosla así, europea, hay que decir que tienen población latina con un score modificado, o sea, con un ajuste de modificación, pero es población latina que vive en Europa, ¿sí? Y el ACVR score todavía nosotros no tenemos, que yo conozca, no sé si alguien de pronto me escribe, que yo conozca, no tenemos todavía una publicación fuerte para nosotros en Colombia o en este escenario andino, pero definitivamente muchos expertos dicen que el ACVR score es lo más cercano a una modificación de Framingham por 0.75. Pero eso habrá que validarlo. Habrá que validarlo, sí. Hay otra pregunta que nos hacen acá, Nelson, y es una pregunta interesante. Dice, paciente con nos pregunta el doctor JC, o no, J. Chavarriaga. Paciente con LDL menor a 55, toma torvastatina 80 miligramos, tuvo su primer infarto hace 15 años, sigue con eventos coronarios recurrentes. Ojo, que aquí viene la cáscara, él no dice si en los últimos 2 años ha habido eventos. Sí. Presión arterial controlada, no fuma, hace ejercicio, cumple bien alimentación. ¿Alguna recomendación adicional de tratamiento? Bueno, ese LDL menor a 55, estatina full, infarto hace 15 años, eventos coronarios recurrentes, controlado, no hace ejercicio, cumple bien. Bueno, buscar otros factores que hagan que el paciente tenga enfermedad cardiovascular persistente, medir lipoproteína A. En este grupo de pacientes sería el grupo adecuado para medirla. Un paciente que tiene LDL meta, pero que tiene persistencia de enfermedad cardiovascular. Y yo no sé si usted entra en el grupo de pacientes, habría que mirar cómo la anatomía coronaria del paciente y ver si es candidato a anticoagulación asociada a este paciente o darle antiagregación dual al paciente de forma permanente para evitar eventos coronarios posteriores, que estamos en meta y pues no le veo otro tipo de consideración, medir homocisteína, vitamina D en el paciente, otras cosas que medimos a veces que nos pueden ayudar en ese contexto. Yo estoy de acuerdo con tu respuesta y le agregaría que, de acuerdo a esa guía europea del año pasado, el paciente que ha tenido eventos recurrentes, aunque ahí lo describen en los últimos 2 años, debería tener un LDL en prevención primaria menor de 42. Menor de 40, dice en alguna parte de la guía que Entonces, revisamos. esa sería tratar de tener un LDL entre más bajo mejor. La segunda, estoy de acuerdo en buscar otros escenarios, incluyendo no solamente los anatómicos coronarios y los de tendencia a trombosis recurrentes del stent, mirar niveles de homocistinemia. Y lo que nos dice la guía del año pasado es que por lo menos una vez en la vida estos pacientes deben tener una medición de ApoA y que si tienen una ApoA mayor de 180, sabemos que son un grupo un grupo que está en un riesgo mucho mayor. Mucho mayor. Y tenerlo por debajo de 60, 80, 60 sería lo ideal. Tengo más preguntas acá. Claudia Villegas. Tengo muchas preguntas. Yo estoy viendo, aquí las estoy leyendo. Muchas preguntas que estoy tratando de escoger. Sí. En paciente diabético, en prevención secundaria con dislipidemia, al que hemos llevado a LDL a metas, ¿qué hacer cuando el colesterol no HDL persiste elevado?
Pues sería, pues no sé, no le cuadra mucho la Fórmula 1 si estamos en la meta. Y si tenemos un no HDL no en meta, uno sospecharía que algo más está pasando o que tiene problemas de hipertrigliceridemia persistente ese paciente. Tenemos LDL normal o con triglicéridos muy elevados en ese paciente, entonces sería llevarlo a la meta y incrementar la actividad física en el paciente. En algún momento se utilizaron terapias como el ácido nicotínico para subir el HDL a los pacientes, pero hemos visto que la meta realmente es colesterol LDL, ¿ya? Entonces, lo ideal es llevarle al paciente una meta adecuada LDL, independiente de que suba o no suba el H en ese paciente, pero la meta es básicamente el LDL. Y si vemos que hay otros factores como hipertrigliceridemia, darle fibratos a algunos pacientes o darles otras moléculas que vienen pues jugan un papel muy importante en el paciente como el EPA, que por ahí hay una pregunta también de EPA en los pacientes, que sería otra terapia adjunta en un paciente como este, donde podría aumentar o darles omega 3 a dosis alta, que sería el EPA específicamente. Entonces aquí viene la pregunta de Keila Jiménez. Keila, Ajá. ¿qué papel juega el omega 3 en pacientes con dislipidemia y qué grupo se beneficia? Realmente los pacientes con omega 3, el grupo que específicamente se beneficia es ni siquiera los omega 3, los EPA, el grupo de pacientes con hipertrigliceridemia persistente, con triglicéridos mayores a 250 o incluso 500, a pesar de terapia con estatina. Sin embargo, para el reporte de la guía o la guía de hipertrigliceridemia que realizamos también el año pasado, lo importante es arrancar con estatina. Las estatinas también disminuyen de forma importante los triglicéridos. Si no hay respuesta a los triglicéridos, fibratos, aunque los fibratos no tienen una respuesta muy importante, no tan potente, y sería darle EPA al paciente, entonces hasta de 2 a 4 gramos a ese paciente para disminución importante de los triglicéridos como tal, pero no omega 3, sino EPA como tal. Entonces, la guía europea del año pasado, uno de los grandes tópicos es la aparición de un estudio que se llama el REDUCE. Ajá, Es Reducite. básicamente Ajá, la aparición del EPA, que es como un derivado de los ajá. omega, llamémoslo así, en dosis de 2 a 4 gramos, aunque en la guía no está descrito de 2 a 4 gramos, pero el estudio fue así. Sí, Y eso fue así. pacientes que después de terapia, Reducite. ¿sí? Pacientes con terapia con estatina de alta potencia, eh, persistían además con triglicéridos por encima de un valor que describe ahí la Ajá. guía y que definitivamente fue un estudio que impactó en puntos duros cardiovasculares con unos NNT buenos y con una significancia estadística clara. Es una de las novedades de la guía del De la 2019. guía 19. Ajá. Aquí viene otra pregunta. Silvia Sandoval, buenas noches. En hipertrigliceridemia pura, ¿es recomendable realizar tamizaje de perfil tiroideo? Esa es la primera pregunta. ¿Hay evidencia o recomendación con respecto al tiempo de ayuno para toma de perfil lipídico? La segunda pregunta. Sí, muy bien. 12 horas de ayuno estricto como Sí, tercera pregunta. sí. Mira, en hipertrigliceridemia pura, uno de los factores importantes es buscar otras alteraciones metabólicas. De hecho, hace poquito estábamos revisando en un curso que en el diplomado de riesgo, que hay una correlación muy importante también en los valores de lípidos, especialmente triglicéridos y factores como la tiroides. Entonces, hay que hacerlo, hay que hacer el perfil tiroideo. Es importante. Respecto al tiempo de ayuno, sí, hay que hacer un tiempo de ayuno, idealmente no mayor a 12 horas, no mayor a 12 horas, y en el cual el paciente tenga pues condiciones adecuadas para la toma de la muestra. Un párrafo específico pues en la guía que habla de esto y sí se debe hacer un ayuno adecuado para el toma del perfil lipídico. Algunos hablan, incluso dicen o tomarlo con ayuno o sin ayuno, pero sí es importante hacerlo de esa forma. Aquí hay una pregunta que no me la hacen por este chat, pero que me la hacen por acá, por, Internamente, por el por, interno. por Twitter. En el tratamiento de la dislipidemia homocigótica, eh, hasta el momento el escenario farmacológico son muy pocos los fármacos que intervienen allí. Me dicen que hay un lanzamiento de un artículo el día de ayer o el día de hoy en el Sí, American Journal, donde hablan algo de eficacia y de seguridad de la librocumab en pacientes con dislipidemia familiar homocigótica, que si conocemos algo al respecto. pues mira, nosotros
hicimos una revisión reciente del caso que tuvimos. Hay algunos efectos de inhibidor de PCSK9 en pacientes con hipercolesterolemia familiar. Sin embargo, depende, en este paciente es muy claro que debe tener un test genético para saber qué tipo de variante genética tiene ese paciente. Por ejemplo, en el caso puntual, el paciente tiene una alteración del receptor HDL2 y responde a la lirucumab, o sea, responde al PCSK9, pero recuerden que hay algunas variantes que no responden a los PCSK9 y la indicación es darle lomipatía a los pacientes. Incluso dice en alguna parte de la guía que uno debería iniciar con PCSK9 si no tiene una prueba genética y valorar la respuesta. Si el paciente no tiene respuesta o claramente es un paciente claramente con una mutación muy específica, con un codo muy específico, usted debería ir de entrada a hacer lomitapide como tal. Y vienen en camino los inhibidores de mRNA antisentido y el olinclisiran en los pacientes con alteraciones también de tipo hipercolesterolemia familiar, que vienen también pisando fuerte y probablemente yo creo que antes de 5 años, yo creo que ya estaremos utilizando los PES en pacientes pero ya con mutaciones muy puntuales y con poca respuesta a la terapia con PCSK9. Hay una pregunta de Jorge E. Gómez. ¿Cuánto debe ser la dosis de inicio de estatinas de alta intensidad para mayores de 65 años? Y coloca rosuvastatina versus atorvastatina. O sea, ¿cuál sería la idea? La dosis de alta intensidad, 40 de rosu, atorva 80. Eli, ¿tenés alguna preferencia por alguna de las dos? ¿Con dosis de No, alta realmente no, realmente no, realmente no. De pronto, para ser muy claros, basándonos un poquito en los datos del estudio Asteroid, prefiero algunas veces cambiar el paciente a rosuvastatina, porque el estudio Asteroid fue un estudio comparativo en el cual mostró la eficacia en la disminución de la placa ateromatosa y parece ser que el uso de rosuvastatina en estos pacientes, estuvo viejito, ya, incluso para los lados del Júpiter, en ese momento cuando estaban todos los estudios iniciales, y parece que tiene una disminución un poco más rápida en la reducción de la placa ateromatosa y en la regresión de placa mayor a la atorvastatina. Entonces, preferiría a veces rosuvastatina frente a atorvastatina en los pacientes. Y la última pregunta para terminar. El doctor Juan Cerón nos pregunta, buenas noches, muy buena charla. ¿La medición de grosor de íntima media con Doppler carotidio lo recomendarías como método de estratificación o de reestratificación del riesgo cardiovascular en todos los pacientes? Ah, Juanito, bueno, es una pregunta compleja porque en la guía y en lo que revisamos es que en pacientes con riesgo moderado, la evaluación de Doppler carotidio o AVI en los pacientes debería ser para la reestratificación del paciente. Y está en el paciente que usted sospeche o quiera llevar ese paciente a una meta adecuada. Por aquí hay una pregunta que dice que si el paciente tiene LDLs elevados, claro, en ese paciente con riesgo moderado o LDLs persistentemente elevados, para usted reestratificarlos debería hacerlo sí, pero no es indicación para todos los pacientes. En grupos muy puntuales de pacientes donde tenemos como la sospecha o la duda hacia el inicio de terapia con estatinas de moderada a intensa potencia en los pacientes. Perfecto. Yo creo que ahí están. Nelson, muchas Sí, gracias por esa excelente conferencia, por las respuestas y por todo el acompañamiento a todas las personas que hasta este momento todavía se encuentran conectadas. Sabemos que muchas estar gracias. en educación médica continua no es fácil, después de haber trabajado todo el día. Sí, sí, muchas gracias. Estamos agotados, pero con el amor y con la satisfacción de poder impartir algo de conocimiento y de lo que queremos hacer como objetivo de la Sociedad Colombiana de Cardiología, que es formar y educar a nuestros médicos y ayudarle a la gente a un mejor entendimiento de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias a la Sociedad Bueno, Colombiana sí, de aquí estoy Cardiología. respondiendo la mayoría de preguntas de manera individual en el chat. Gracias, Perfecto. Luz. Muchas gracias, Luz Clemencia, por tu compañía y muchas gracias a todas las personas que nos ayudaron en la logística del evento desde Bogotá. Juan David, Muchas gracias por gracias. tu compañía. Jorge, muchas gracias a todos. Luz, gracias. Juan, gracias.